come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 nanometer without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Se ocultaba tras las rocas que cerraban por levante la bahía, al otro lado de las cuales la desembocadura del río que llegaba de las altas montañas, al sur, conformaba el espacio natural por donde las embarcaciones de pesca salían cada mañana a faenar. Aquella jornada, una fuerte marejada del noroeste dibujaba sobre la orilla de la playa una extensa línea blanca. El trazo espumoso que las olas de algo más de 2 metros dejaban desfallecidas después de haber recorrido cientos de millas desde más allá de la línea del horizonte. Sabía que cada vez que esa situación borrascosa se producía, los pescadores se veían en apuros para sortear la barra. El hervidero y vorágine de remolinos con que el agua se expresaba cuando se veía atrapada entre la escollera y el muro que los hombres habían construido para dar acceso al puerto interior. Su abuelo, un experimentado patrón de avanzada edad, todavía tenía la energía suficiente para seguir enfrentándose a aquel escenario caótico que sabía interpretar como nadie. Pasadas las 6 de la mañana, cuando la tenue luz del sol naciente ni siquiera se intuía, el tracatrá característico de la motora de su abuelo ya podía oírse doblando el último recodo antes de encarar la desembocadura. Un tracatrá que se aceleraba, que percutía cada vez con más intensidad a medida que se acercaba. Desde su posición, agachado como estaba, con sus manos apoyadas sobre 2 enormes piedras, frías y húmedas a horas tan tempranas, atento al pasar de las lanchas, esperaba el momento de ver la proa familiar. Pintaba de azul, y en el ángulo que la roda forma con el trancanil lucía una estrella blanca de 6 puntas. Al instante allí estaba, elevándose sobre el borboteo de agua de mar, dejando a la vista el branque, tal era su inclinación. Un pantocazo, irónicamente seco, seguido de otra elevación, así hasta salir de aquel enredo, del barullo acuoso y salino en que se convertía el estuario, la desembocadura del río que el viejo, una vez más, dejaba atrás rumbo a cualquiera de los caladeros que nutrían la economía local. Y así, con el asombro del niño que se deja seducir sin saberlo por una mezcla de incredulidad y admiración, contemplaba cómo su abuelo se alejaba, convirtiendo su tracatrá en un minúsculo punto en medio de la inmensidad del mar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. El programa de hoy nos ha salido deportivo. Hablamos de deporte de élite con un campeón del mundo y ponemos también un pie en los próximos Juegos Olímpicos de París, siguiendo de cerca el trabajo que realiza la Real Federación Española de Vela. El campeón del mundo se llama Santiago López Cid, que lo es de pesca submarina desde que el año pasado se hiciera con el título en Laredo. Gijonés, este pasado fin de semana se proclamaba campeón de España en aguas locales y el destino le tenía marcado el futuro sin que él siquiera lo sospechara. Hoy conocemos su historia y la práctica de un deporte como es la pesca submarina, que cuenta en España con un gran número de licencias y que sin embargo sigue siendo para muchos un gran desconocido. Con él hablamos de técnicas, evolución y su práctica en condiciones de mar a veces adversas. Queda menos para que a finales de julio den comienzo los Juegos Olímpicos de París. Entre los miembros de la delegación española se encontrarán los representantes que más metales han aportado tradicionalmente al medallero español, los regatistas. La Federación Española de Vela los prepara a todos los niveles, incluido el dominio técnico y el perfecto conocimiento del reglamento de regata, un aspecto fundamental que en este capítulo repasamos con Diego Lluvero, asesor de reglamento de la Federación.
La lectura no puede faltar en A Son de Mar. La cita la volvemos a tener con Juan Melgar, que siempre encuentra en Librería Robinson el título ideal para sumergirnos en las páginas de un buen libro. Los personajes ilustres de nuestra historia naval son rescatados por Josu Jiménez, que nos hace viajar a través de las Españas de ultramar y sus exploraciones. Y Roberto Bucetas, que fiel a su estilo pedagógico, como buen profesor de náutica que es, expondrá un asunto eminentemente práctico para situaciones que pueden complicarse, como es el caso de tener que entrar en algún puerto de interior con mala mar. Asuntos todos ellos que esperamos te resulten interesantes. Comenzamos. Haya sido por casualidad o por la fuerza del destino, que con frecuencia opera sin darnos cuenta, los próximos minutos hablamos con todo un campeón del mundo que ha llegado a dominar la pesca submarina como disciplina deportiva después de que una lesión en la espalda le obligase a practicar la natación con 25 años, momento en el que el azar hace de las suyas y lleva a nuestro invitado por derroteros que no tenía contemplados y que son los que le han colocado donde está, para disfrutar de las mieles de ser uno de los deportistas de élite con una trayectoria impecable en el ámbito de la pesca submarina. Una disciplina que queremos conocer mejor, de la mano de Santiago López Cid. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, buenas tardes. Este pasado fin de semana se celebraba en aguas de Gijón el Campeonato de España de Pesca Submarina. Pescabas en casa y te has llevado el triunfo. ¿El hecho de ser de Gijón supuso una ventaja o una presión añadida? Bueno, en principio siempre pescar en casa es una pequeña ventaja, pero bueno, aquí en Gijón se han hecho ya varios campeonatos y los competidores que venían, la gran mayoría ya habían participado como mínimo una o dos veces, por lo tanto no eran desconocedores de la zona, por lo tanto había un poco más de presión, por decirlo de alguna manera. Santiago, queremos conocerte mejor y conocer mejor a través de ti la pesca submarina en su faceta de disciplina deportiva. Hemos hecho una referencia velada a tus inicios. ¿Cómo llegas a su práctica? Cuéntanos. Bueno, llegué a raíz de una lesión que tuve en la espalda y esa lesión me implicaba hacer una rehabilitación en natación sobre todo. Uh-huh. Y encontré un día por delante de casa, entre unos arbustos unas gafas, un tubo y un fusil así bastante deteriorado. Y probé ahí de nadar ahí un poco con ella y ese primer día ya cogí un pez. Y ya en este deporte es una droga empezar cogiendo una captura. Es curioso y lo comentábamos hasta ahora. Que lo comentábamos al principio, ¿no? La fuerza del destino, cómo opera en ocasiones. ¿Pensabas dedicarte a la pesca deportiva en algún momento? ¿Qué va? No se me había pasado por la cabeza nunca, es que nunca lo había ni probado, ¿no? Es que lo desconocía por completo. Yo toda mi vida he sido deportista porque antes jugaba al fútbol, me dediqué al fútbol bastantes años y a raíz de varias lesiones lo tuve que dejar al final y esto fue lo que acabo de decir, que fue ocasional totalmente, es que lo desconocía por completo este deporte. Sí. Hablamos de un hecho sucedido hace unos 30 años. El tiempo pasa rápido y con él todo evoluciona y cambia, ¿no? Respecto a la pesca submarina, ¿cuáles han sido las mayores transformaciones o las más destacables a tu juicio, Santiago? Bueno, como todo va evolucionando muy rápido todo y sobre todo en la pesca submarina lo que va buscando el pescador que está fuera, está en un medio que no es el suyo habitual, pues es la comodidad, el estar más a gusto, el pasar menos frío y en este sentido ha evolucionado muchísimo los materiales de los trajes de neopreno y luego los peces son cada vez más huidizos y se busca también que los arpones sean también para distancias un poquito más largas, que tampoco es una barbaridad, porque hemos pasado de 2 metros a 2,5 más o menos en la distancia que se puede disparar. Sí. Bueno, sin duda que el material que empleáis, en los cambios, ¿no?, que ha sufrido este material están los mayores o las mayores transformaciones, ¿no?, que se han ido sucediendo, que no han influido, sin embargo, en la técnica, que básicamente sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo sumergís en el agua y cuál es la técnica de pesca que empleáis? La verdad que sí, que las técnicas sí que han evolucionado poco porque el comportamiento del pez es el mismo de ahora que de hace años y entonces
las técnicas, lo único que hacemos es afinar un poco más en los comportamientos, nos fijamos un poco más en lo que acontece debajo del agua. Ya. Y interpretando un poco lo que pasa, viendo pues por qué los peces andan más por esta zona, por qué los peces se juntan en las corrientes, pues interpretando un poco lo que pasa en líneas generales. En el agua es como evolucionas como pescador y es donde al final consigues las capturas. Claro. ¿A qué profundidad podéis llegar a bajar? Bueno, ahí dependiendo del tipo de mar, pues andamos, por ejemplo, aquí en el norte, una profundidad máxima pues son 20 metros de profundidad, más o menos. Pero en el Mediterráneo llegan a 40, 45 tranquilamente. Estamos hablando. Es una barbaridad. Es una barbaridad porque son profundidades que se están haciendo, que se están cubriendo a pulmón. A pulmón, sí. Es increíble. Sí. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo podéis manteneros sumergidos? Allí, por culpa de esa profundidad, se suele alargar un poco más la apnea. Suelen ser apneas de 2 minutos y medio, incluso 3. Pero aquí es raro que lleguemos a esa apnea tan larga. Ya. Bueno, como nos comentas, las características del agua, imaginamos que influyen mucho para la práctica de la pesca submarina, ¿no? No es lo mismo sumergirse en aguas transparentes que en las del Cantábrico, por ejemplo, sensiblemente más turbias, claro. Claro, hay una diferencia bastante grande. Incluso, quizá lo que más notamos nosotros no es la transparencia, sino la temperatura que tiene el agua. Cuanto menos frío pasas, está el cuerpo más cómodo y tienes más capacidad de apnea porque consumes menos oxígeno. A medida que vas pasando cada vez más frío, pues se te va cortando mucho la apnea. Claro. Y es más complicado bajar más metros así. Santiago, y a nivel de especies a capturar, ¿a ti dónde te resulta más gratificante pescar? Pues sinceramente me es indiferente porque cada pez tiene su cosilla, por decirlo de alguna manera. Hay peces del Mediterráneo que tienen su gracia de perseguirlos y lo que te comentaba antes, de interpretar cómo actúan, cómo se mueven. Sí. Y luego hay otros aquí en el norte que, pues, por ejemplo, por la característica de las olas, la rompiente, que están comiendo ahí en la espuma, ahí donde es difícil llegar, pues también es muy, muy gratificante, sobre todo cuando te cuesta y acabas cogiéndolo. Ya. Hemos dicho que este fin de semana Gijón acogió el Campeonato de España en unas condiciones difíciles, con mar en ocasiones de más de 2 metros. ¿Cuál ha sido, en este sentido, el peor escenario en el que has competido? Bueno, he tenido varios campeonatos, porque por desgracia los campeonatos internacionales suelen ser en fechas complicadillas, en el paso del verano para el otoño, y ahí se juntan temporales, pero por ejemplo he tenido un campeonato en Perú donde hemos tenido olas también de 3 metros y pico y se complicó muchísimo la competición, pero bueno, hay que adaptarse. Claro. Siempre y cuando no se corra un riesgo de que ocurra algo muy grave, pues la competición sigue para adelante. Uh-huh. Y cuando hay olas grandes, hablamos de 2-3 metros, ¿cómo repercute las condiciones del mar en el desarrollo de las pruebas? ¿Qué es lo que sentís, qué notáis vosotros debajo del agua? Cuando hay olas así tan grandes, arrastra muchísimo por debajo del fondo, lo revuelve mucho. Se acaba perdiendo la visibilidad. Hay zonas donde el alga queda en suspensión y no te deja ver. En otros sitios pues levanta la arena también y hay momentos en los que estamos pescando con un palmo de visibilidad. Uh-huh. Y a veces cuando entra la serie, que la serie decimos nosotros cuando vienen las 3 olas más gordas, no eres capaz de aguantarte en el fondo, te escupe hacia arriba la fuerza de la mar. Ya. Porque la mar tiene muchísima fuerza, aunque no lo parezca. Sí, desde luego. Sí. Vamos, que en esas condiciones no os encontráis precisamente como pez en el agua. No, que va, todo lo contrario. Es más, el nivel de alerta se acentúa muchísimo en nosotros, porque sabemos que es un riesgo bastante gordo el que corremos. Claro. Santiago, ¿y cómo se planifican los campeonatos en una disciplina como es la pesca submarina, en la que imaginamos rigen unas normas, pero en la cual los deportistas no sois vistos, porque os movéis debajo del agua? Bueno, la preparación de los campeonatos básicamente es un poco lo que te dije en un principio, de interpretar lo que pasa por el fondo del agua, y vas buscando un poco los puntos de concentración
donde el pescado va a comer, o donde el pescado se guarece un poco de la mar, o donde hay un poco de corriente que se mueve más alimento, o incluso puntos de freza. Y entonces, con los días de preparación te vas fijando un poco en todo eso, Sí. y teniéndolo en cuenta para el día del campeonato, pues visitar esas zonas para tener más opciones de capturar. Claro, porque se os asignan zonas concretas o solo hay un área determinada y una vez sumergidos, pues bueno, os vais buscando la vida en función a cómo vais leyendo, digamos, el campo o el área. Sí, mira, normalmente es un fin de semana. Normalmente son 2 jornadas. Se hace la primera jornada suele ser el sábado, la segunda el domingo, y nos dan un límite de zona. Nos ponen, normalmente son entre 2-3 kilómetros de costa, pero sin límite hacia dentro del mar. Y ahí, pues, trabajamos todos, nos ponen un tope también, un mínimo de peso para los peces, para no capturar ejemplares que no den la talla mínima. Y luego, a partir de ahí, el que más peces coja, con más peso, pues es el que se llevará el triunfo. Ya. Entiendo que os estáis viendo debajo del agua, unos a otros. Sí. Es una de las ventajas que tiene la pesca submarina. Es que nosotros, por suerte, los peces que cogemos los vemos antes de cogerlos y por lo tanto, no hay pesca más sostenible que la nuestra. No hacemos nunca matanzas de peces que no llegan a la talla mínima. Claro. Y entonces debajo del agua sí, a veces te encuentras con compañeros debajo y eso también evita muchos accidentes. Claro. Eso es bueno. Lógico. Y cuando veis que uno ha dado con, no sé cómo llamarlo, con la ñata de peces, ¿qué hacéis en ese momento? Lo has dicho bien. Sí. Así lo decimos. Vale. Así lo decimos. Muy bien. En ese momento, ¿cómo os quedáis? Pues, Porque respetamos un poco, intentamos cuando él va subiendo baja el otro para no entorpecernos, porque a veces disparamos arpones y los arpones pueden ser peligrosos, pero bueno, hay mucho respeto en ese sentido. Campeonatos de España, europeos, lógicamente. En la actualidad ostentas también el título de campeón del mundo tras el campeonato celebrado el año pasado en Laredo, en el que tuviste que competir en categoría masculina contra 72 rivales, lógicamente del más alto nivel. ¿Cómo te preparas y te mentalizas para una prueba de estas características? Bueno, todos los campeonatos básicamente se trata casi de lo mismo. Lo que pasa que en un mundial necesitas dedicar más tiempo porque amplían un poco más el terreno también y porque las expectativas de triunfo se acortan un poco más. Son los mejores participantes que hay en cada país y entonces sabes que estás peleando contra gente muy, muy buena. Pero el trabajo básicamente es el mismo. Sueles utilizar unos 20-25 días de preparación, vas estudiando dónde se mueven las especies y empezar a calcular números y demás para ver cuántos peces necesitas para ganar por día. Pero básicamente es el mismo trabajo en todas las competiciones. Y en un campeonato del mundo, ¿cuáles son los rivales más duros, los más farragosos? Bueno, nosotros, España, somos la potencia mundial en este deporte, gracias a Dios, pero tenemos ahí varios países como Italia, Croacia y alguno más, que Portugal, dependiendo del tipo de mar que sea, que nos lo suelen poner muy difícil también. Son países que también le dedican mucha preparación, tienen pescadores que tienen muchísima experiencia y la verdad que es una de las cosas que lo hace bonito el campeonato, porque si solo hay un país que lo domina sin que los demás aprieten un poco, yo creo que perderían mucho aliciente. Lógico. Además España, bueno, como cualquier otro país, presenta su propio equipo, ¿no? Quiero decir, no solo eres tú el representante español de pesca submarina. ¿Cómo se compagina una disciplina tan individual con la filosofía de equipo, Santiago? Sí, es un poco la normativa de la Confederación de la CEMAS. El trabajo en equipo es porque aquí hay 2 títulos, el título individual y el título por países. Y para que el país gane necesita la suma de los 3 participantes. Esto, que no lo he dicho antes, es que cada país presenta 3 deportistas masculinos y 3 deportistas femeninas. Y la suma de esos 3 participantes en esas 2 jornadas, la puntuación total que le van a dar a su país. Sí.
Sí, y de ahí sale el individual y el de países, el resultado final. Y no lo hemos dicho, acabas de apuntar que también hay representantes femeninas y en ese sentido también ostentamos el campeonato mundial. Sí, es así. Sí. Las chicas llevan, igual me equivoco en la fecha, pero igual son 4 o 5 años que empezaron a introducirse en la pesca submarina y gracias a Dios en España también somos los número 1 con ellas. Han ganado ahora el europeo que hemos estado en Turquía y el anterior, el mundial en Laredo también han quedado campeonas. Es curioso. ¿Y no se contemplan competiciones mixtas, al menos por el momento? No, pero sería una buena idea. Sería una buena idea, sí. Sí, porque al fin y al cabo, bueno, la práctica de la pesca submarina, las virtudes que tiene un varón también lo puede compartir una mujer, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que sería una buena idea porque compaginar la experiencia más que la experiencia, la preparación física que tiene un chico y sobre todo la primicia, por decirlo de alguna manera, de las féminas en este sentido, harían que se estrecharan más las diferencias entre competidores y sería muy divertido. Pues mucho esfuerzo y compromiso el que se necesita para la práctica de cualquier deporte. Si además uno gana campeonatos, digamos que esa dedicación se acrecienta y para llegar a ser campeón del mundo, pues nuestros oyentes ya se lo pueden imaginar. Con un campeón del mundo hemos hablado, con Santiago López Cid, gijonés de 56 años, que a día de hoy reina en el ámbito de la pesca submarina como disciplina deportiva a la que te dedicas el 100% de tu tiempo, Santiago. Sí, yo prácticamente me dedico a esto. Sí, gracias a Dios tengo unos patrocinadores que me ayudan un poco en la parte económica y yo pues cada día que la mar deja, pues tengo que ir. Y ya no solo es por la dedicación, sino porque, como te he dicho en un principio, esto me ha entrado en las venas, esto es una droga que no lo puedo evitar y en invierno lo paso muy mal, cuando vienen estos temporales que te tiras en casa 10, 15 días. En casa tengo a mi mujer y a mis hijos que me quieren echar de casa porque estoy insoportable. Sí, porque la bañera no te vale, ¿no? ¿Perdón? La bañera de casa no te vale. La bañera no me vale, no me vale, no. Ahí no me vale, no. Bueno, Santiago, pues muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Enhorabuena por los éxitos cosechados y que sean muchos más. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Un abrazo, sí. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Watching a soap opera, I feel your hands on my body. Wish we were getting naughty. Oh, I'm just getting started. Thinking about how you feel so right. Been dreaming all night. Could you be mine? We can go up, or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. It's like something out of a movie. You see right through me. It's like you already knew me. We can go up, or we can go down. Left or right, do or die. Come on, don't be shy. We can
Hace unos días la Federación Española de Vela difundía una nota para dar a conocer el trabajo que desde la propia federación se hace con el objetivo de llevar a nuestros regatistas a los próximos Juegos Olímpicos de París, por supuesto en las mejores condiciones físicas y motivacionales, pero también en el perfecto manejo de aquellos aspectos técnicos como son las reglas que rigen en regata y cuyo conocimiento y dominio cuando están en faena pues son imprescindibles para que alcancen el mejor resultado. Como se dice en la nota, es necesario acompañar a los deportistas para dar el salto de regatista a atleta. Diego Lluvero, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Diego Lluvero es asesor de reglamento del equipo de la Real Federación Española de Vela. ¿En qué consiste tu trabajo, Diego? Pues voy a ello, que es un poquito extenso. Sí. Sí. No, pues mira, mi trabajo principalmente, por lo que conocen la gente, un asesor de reglamento, sí. Una vez lo definió muy bien una amiga en Palma, en el Princesa Sofía. Dice, pues aquí os presento a Diego, que es el abogadillo del equipo olímpico, ¿no? Es un poco, pues la gente nos conoce un poco, pues eso, como el asistente de reglamento que les ayudamos en los eventos. Cuando tienen una protesta o una audiencia, nosotros directamente, pues eso, ayudamos a preparar mucho mejor esa protesta. Pero en realidad hacemos muchísimas más cosas. Hacemos un trabajo previo fundamental, porque al final lo que cada miembro del equipo pluridisciplinar lo que intentamos es mejorar el rendimiento del deportista en cada una de nuestras áreas, ¿no? Sí. Sea pues el área médica, fisios, meteo, cualquier área, pues intentamos mejorar el rendimiento. ¿Cómo mejoramos el rendimiento del deportista con el reglamento? Pues hay varios aspectos, ¿no? No solo el tema de la audiencia, que es el apagar el fuego, ¿no? Final, oye, pues nos han protestado, a ver cómo nos defendemos mejor, ¿no? Al final ese es el último punto, ¿no? de todo lo que trabajamos. Sí. Trabajamos muchísimo primero la formación de la regla, porque con la regla el regatista siempre va a tomar decisión en el agua. O sea, toda decisión táctica, barco contra barco o barco contra barcos, siempre se toma con el reglamento, acompañada del reglamento. Aparte, pues hay unas salidas, una posición mejor en cada acción que tomes, y entonces con el conocimiento del reglamento y con el conocimiento de los escenarios que pasan en el agua, el regatista puede tomar una mejor decisión, una toma de decisión mucho mejor en el agua, táctica. Sí. Entonces, eso es fundamental, sobre todo con las clases más rápidas, ¿no? Que tienen menos tiempo para pensar. Una clase pues más lenta, pues aún tienes más tiempo para pensar y poder decidir, pero cuando tienes que decidir en pocos segundos, una buena toma de decisiones se debe siempre fundamentalmente con el reglamento. Y eso es lo que estudiamos durante todo el año con los chicos. Sí. En regatas de Juegos Olímpicos estamos hablando de recorridos cortos, clases especialmente rápidas. La toma de decisiones en el agua es quizá el aspecto más complejo de la competición, ¿no? A la lectura del campo y las condiciones meteorológicas reinantes, como comentabas, pues se suma este asunto que tratamos contigo y es el conocimiento del reglamento. Pero ¿cómo llevan los atletas este asunto aparentemente tan árido, ¿no? En comparación con otras cuestiones que les afecta? ¿Cómo lo llevan? Pues a ver, dentro del equipo hay clases y clases, ¿no? Hay clases que vienen, son regatistas que vienen de una vela infantil, han pasado por el Optimis, han pasado por clases juveniles, 420, 29, etcétera, etcétera. Y todo en ese proceso han ido adquiriendo. Hay otras clases nuevas, como el kitesurf, que vienen directamente de la playa, o el IQ-foil que vienen directamente, pues a lo mejor no son gente que viene del windsurf, gente que viene pues del windsurf recreativo o de otras disciplinas de windsurf, que entonces el reglamento lo tienen un poquito más, pues eso, con menos conocimiento. Hay clases que tienen muchísimo nivel de conocimiento, aparte también por la experiencia que tienen de llevar varias campañas olímpicas, y otras clases que tienen bastante menos conocimiento. ¿Y cuál es la clase con el reglamento más complejo, digamos? Reglamento más complejo. A ver, más complejo a la hora de, no por complejidad, pero sí por novedad, es el Fórmula Kite, porque el reglamento es actual, es una clase que ha nacido para esta campaña olímpica. Los reglamentos se actualizan cada 4 años, cada año olímpico actualizan el reglamento para esos 4 años de campaña olímpica.
Y el apéndice de Fórmula Kite, el apéndice especial de Fórmula Kite, se ha creado ahora para estos últimos 4 años. 3, porque Tokio acabó un año más tarde. Han sido 3 años para trabajar con este reglamento. Pero no solo nosotros. Aparte del deportista, los asesores de reglamento y los entrenadores, pues que es un equipo, como digamos, de 3, ¿no? También los propios jueces que van a juzgar se han tenido que poner las pilas, se han tenido que trabajar mucho porque es una clase nueva, donde los tiempos de reacción o los tiempos de maniobra son muy diferentes a los barcos clásicos, a los barcos que podemos conocer nosotros, a un 470, a un 49er, incluso a un Nacra, ¿no? Aunque vayan muy rápido, pero son movimientos más naturales que todo juez tiene adquiridos, ¿no? La Fórmula Kite es una disciplina nueva y se han tenido que poner las pilas, todos nos hemos tenido que poner las pilas en cuanto al nuevo reglamento. Ya. Entonces sí que nos genera más complejidad por eso. Ya. Bueno, y no olvidemos que el reglamento también es una herramienta de competición, si se me permite la expresión, para que un regatista a la hora de una reclamación pues gane a lo mejor unos puntos que pudo haber perdido por una infracción de un contrincante, ¿no? Sí, exacto. Eso es una de las partes de la formación del reglamento, aparte para tomar una buena decisión en el agua táctica. También enseñamos todo el tema de los procedimientos. En el reglamento hay muchísimo procedimiento, todos los procedimientos están conectados uno con otro. El reglamento establece unos tiempos de protesta, qué se puede protestar, qué se puede solicitar, qué procedimientos podemos hacer. Tenemos unos tiempos para ello, para que nadie se le genere ninguna indefensión. Se da unos tiempos, tanto a una parte como a otra parte, para protestar o para solicitar una reparación, ¿no? Una reparación en tu puntuación, pues por una acción inadecuada de un comité o por una acción de un barco que te ha generado un daño en el barco y no has podido terminar la prueba y habiendo infringido el otro barco una regla y por ese daño no he podido terminar la prueba, pues puedo pedir una solicitud de reparación. Todo eso se enseña en el reglamento y hay unos procedimientos que son muy importantes para que no se nos escape absolutamente nada, porque de ahí van a valer unos puntos que son cruciales. Claro, los que asesoráis a los regatistas en materia de reglamento, más que abogadillos, sois auténticos notarios, porque conocéis la letra pequeña del reglamento con sus puntos y comas, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, claro, todos los que trabajamos, en España tenemos una amplia saga de asesores de reglamento y sí. Mis predecesores han trabajado muy, muy, muy bien, hicieron un trabajo fantástico del que yo me nutro. Incluso tenemos otros españoles trabajando en otros países que trabajan fantásticamente. Claro, todos son jueces en activo, han sido jueces muy, muy de alto nivel y conocen muy, muy, muy bien todo el reglamento. Claro, tenemos que trabajar con la letra pequeña, como bien dices, para que no se nos escape nada, incluso para poder beneficiarnos de eso, porque forma parte del juego, está ahí, son las reglas y con eso también se puede llegar a jugar o se puede llegar a intentar, por lo menos, no terminar con una decisión mala o con algo que nos haya perjudicado o con algún error que es muy humano, ¿no? Cualquier comité puede cometer un error y no se nos puede escapar. Y por eso tienen estas figuras los países, tener un rule advisor, un asesor de reglamento para eso. Ya. Saliéndonos del tema del reglamento, Diego, la tecnología hace posible nuevas formas de control sobre el buen desarrollo de las pruebas en el agua. Ahí tenemos, me parece, ¿no?, el uso de drones para clases especialmente rápidas. Sí, correcto. Hay clases como el Fórmula Kite, que la propia clase ha ido introduciendo esa manera de arbitrar, porque enseguida se dio cuenta todo el mundo que no se podía arbitrar en el agua con una neumática siguiendo los barcos. Generalmente primero por la velocidad que llevan, también por los cruces. No nos podemos cruzar delante de un foil porque pierde sustentación y deja de foilear, deja de volar, porque la turbulencia que generamos con la hélice corta este flujo de agua y afecta bastante. Entonces se dio cuenta de que necesitaban una manera de arbitrar, ¿no? Al final se arbitra las finales, sobre todo de Fórmula Kite o incluso de IQ Foil. Entonces, claro, al final son recorridos muy cortos que se pueden cubrir con varios drones. La clase ha ido optimizando este tipo de vuelos y este tipo de arbitraje y deseamos y esperamos que World Sailing y los jueces de World Sailing
tomen buena nota del feedback de la clase para poder arbitrar bien. Yo creo que lo están haciendo y están trabajando en ello, pero que pueden arbitrar directamente con el ojo de dron. Los árbitros o los jueces están en una sala viendo las imágenes, ellos pueden rebobinar, pueden hacer zoom, pueden quedarse con el incidente y pueden decidir en el momento. Ya. Bueno, pues ya para terminar, porque no queremos robarte más tiempo, hay algo que me ha llamado especialmente la atención en la nota publicada por la Federación, y es la distinción que hace entre regatista y atleta. ¿Dónde está la diferencia, Diego? Un regatista y un atleta. Pues a ver, ¿no? Es curioso también esta distinción, sí. Sí. Regatear, podemos regatear todos, ¿no? Yo creo que no, y al final, cuando un atleta es mucho más completo, muy completo, tanto, yo mi principal trabajo, soy entrenador de clases juveniles, me dedico a entrenar, y yo creo que cuando un regatista normal, que podemos ser todos, ¿no? Sí. Vamos a un barco, hacemos una regata, ya somos regatistas, ¿no? Uh-huh. Nos convertimos en atletas porque tocamos un montón de partes fundamentales para nuestra mejora. Desde el físico, desde mejorar la técnica, de mejorar la táctica, mejorar el reglamento, como hemos trabajado, mejorar la psicología. Todos esos aspectos nos convierten en más atleta que directamente en regatista normal, ¿no? Ya. Bueno, pues si hay una disciplina que ha dado alegrías a nuestro país y al Comité Olímpico Español, esa es la vela. Con 13 medallas de oro, 5 de plata y otras tantas de bronce, el medallero olímpico luce metales gracias a la aportación de este deporte, tras el cual, además de los atletas, pues todo un equipo de profesionales trabajan sin descanso para que nuestros regatistas alcancen los mayores éxitos. Una de esas personas que forman parte del equipo en la sombra es Diego Lluvero, con quien hemos hablado estos minutos sobre la importancia de conocer el reglamento en regata. Así que, Diego, gracias por tu tiempo. Te agradecemos mucho estos minutos y, como no puede ser de otra manera, deseamos desde aquí toda la suerte del mundo a nuestros regatistas para que sigan haciendo grande la vela olímpica española. En ellos yo creo que estamos trabajando, todo el equipo pluridisciplinar que estamos rodeando a los deportistas. Sí. Estamos trabajando en ellos, sí. No hay duda. Un abrazo fuerte. Un abrazo a vosotros. Un saludo, chao. Hasta luego. Tiempo para abrir las páginas de cualquiera de los interesantes libros que podemos encontrar en Librería Robinson. Los hay de todo tipo, técnicos, novela, libros ilustrados y también de historia, como el que repasa la figura del ilustre marino José de la Puente Basabé. Juan Melgar, muy buenas. Hola, Jorge. Encantado de estar aquí. La carta del almirante, así se titula el libro de hoy. ¿Por qué este libro y no otro? Cuéntanos. Efectivamente, bueno, este libro es el que ha resultado ganador del Premio de Historia Naval que convocamos todos los años junto con la Fundación Álvaro González de Gijón, que lleva el nombre de don Juan Álvaro González, para premiar la mejor obra que a juicio del jurado de Historia Naval resulte premiada, y el ganador siempre se le publica la obra premiada. Muy bien. Bajo vuestro sello y el de Fundación Álvaro González, claro. Exacto, sí. Muy bien. Oye, ¿y quién era José de la Puente Basabé? José de la Puente Basabé es un marino del siglo XIX y principios del XX, con el cambio de siglo, que bueno, la verdad es que estuvo en infinidad de destinos, una carrera bastante larga, sí. Pero digamos que tampoco es uno de los marinos más importantes en cuanto a que pues hay otros más destacados en el periodo, ¿no? Pues yo qué sé, pues por ejemplo el mismo Cervera o Méndez Núñez, o bueno, varios de estos. La peculiaridad de este libro, y yo creo que es una de las razones que llevó al jurado a premiarlo, es la manera en la que está escrita, ¿no? Porque combina un poco lo que es la historia, el narrar los hechos o los hitos de su carrera, pues los destinos, pues que estuvo en muchos sitios, los característicos de la época, sí. Cuba, Filipinas, Guinea, en fin, todo ese tipo de sitios donde la Armada Española era muy activa en esos momentos.
pero tiene una manera muy peculiar de contarlo, porque entre esa narración de los hechos históricos en sí y se traslada hoy en día, ¿no? Y entonces hay un juego con los personajes, con, con un señor mayor que está en una residencia, con otro hombre. Bueno, no quiero desvelarlo porque entonces haría un poco el spoiler, ¿no? ¿Cómo se le llama? Pero tiene ahí sí una manera original y divertida de contarlo. Entonces eso hace que el libro pues no sea simplemente pues una biografía al uso en el que pues fulano nació y estudió no sé qué, se casó con... O sea, que todo eso está también. Y es muy interesante ver cómo hace un recorrido a través de todo lo que es la Marina, el final de la Marina romántica, ¿no? Del periodo de la Restauración y el comienzo del siglo XX. Y ese también pasando obviamente por ese shock que fue para España el año 1898, que eso es que sobre todo para la Armada supuso un fin de ciclo después de siglos, ¿no? De presencia en ultramar, a de repente la nada, de repente ya simplemente ceñirse a las aguas peninsulares y Canarias y poco más, Guinea, y se acabó, porque se quedó España sin más presencia de ultramar más allá de eso. Y entonces es un libro curioso que gustó mucho y que acabamos de publicar y está teniendo muy buena acogida, la verdad, se está vendiendo bastante bien. Ya, digamos que estamos ante un libro a caballo entre hechos históricos y la crónica, ¿no? De este almirante José de la Puente Basabe, cuya carrera, digamos, ejemplar, porque fue así, acabó como terminan muchas en este país, Juan. Pues sí, siempre tienen esas cosas, ¿no? Porque al final, pues cuando uno llega a determinados niveles, pues ya empiezan la política, el politiqueo, ese tipo de cosas que todos conocemos y que son tan viejas, yo creo que como el hombre y como las organizaciones. Y cuanto más está uno cerca de la cúspide, pues más hábil tiene que ser con el manejo de todas las pasiones, las buenas y las malas que caracterizan al ser humano. Y bueno, entonces, y sobre todo a mí lo que me gusta mucho de este libro es cómo también cuenta eso, el paso del final de la vela, el final de esa marina romántica del 19, ¿no? Y cómo poco a poco ya, pues por ejemplo, tiene destino en la Numancia, que es la primera fragata acorazada, el primer barco acorazado que dio la vuelta al mundo, y es el primer barco realmente moderno y acorazado que tiene España, y cómo se va introduciendo cada vez más el peso de la tecnología en lo naval, y cómo va cambiando todo eso. Y eso es muy, muy interesante cómo se deja atrás el mundo de ayer, ¿no? Es que tiene hasta un cierto punto de inocente para meterse en una modernidad más descarnada y más dura y más, ¿no? Ya con esas tensiones sociales que hacen presagiar pues la guerra civil que viviríamos más adelante en el siglo XX. Y bueno, es interesante ver a través de este personaje también ese cambio en lo marítimo y en lo social en España. No sé si el autor nos pone en la pista del porqué de este libro, porque apellidándose Basabe, el autor se llama Vicente Basabe. El autor, como efectivamente se trata de un descendiente del protagonista. Él es también marino, es capitán de navío ya retirado, con lo cual pues también sabe muy bien de lo que habla. A nosotros los autores que son marinos, ya sabes que nos gustan mucho porque al tratar el tema marítimo lo hacen con especial cuidado y con el lenguaje siempre adecuado y sabiendo de lo que hablan. Porque a veces sí hemos tenido, me han caído en nuestras manos libros pues que no están, se nota que no están o escritos por marinos o incluso cuando se han traducido, cuando en caso de libros extranjeros, que la traducción de repente tiene pues errores garrafales, lo cual pues te saca de la lectura, ¿no? Es un poco pena porque a veces libros que podían estar bien, pues, solo por esa falta de cuidado, pues no resultan ahí todo
lo buenos que deberían ser. Digamos entonces que este libro, La carta del almirante, viene a ser una manera de reparar el daño causado a este hombre y rescatar para la historia, ¿no? Su figura, la de José de la Puente. Sí. Siempre es siempre es bueno, ¿no?, rescatar estas figuras, además que no son las de la primera fila, sino que están ahí en un segundo escalón, y que al final las que constituyen la historia, ¿no?, las que conforman y hacen que la historia haya sido como haya sido, y que no es simplemente los protagonistas de primera fila, los jefes de escuadra y los ministros y los presidentes del Consejo. Sí. Bueno, pues La carta del almirante, último premio Fundación Álvaro González, que lleva el sello también de Librería Robinson. Su autor, Vicente Basabé, ha escrito pues la vida y obra de quien fue su antepasado, José de la Puente Basabé, que fue protagonista en esta sección de libros que siempre tenemos con Juan Melgar, a quien solicitamos siempre estos datos. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con Librería Robinson, Juan, para pedir alguno de vuestros títulos? Pues mira, lo que más nos gusta siempre es poder estar directamente con el lector y que venga a visitarnos a nuestra librería en la calle Santo Tomé número 6 de Madrid, donde estamos encantados de charlar de libros, de recomendar, y donde mejor se pueden ver siempre los libros antes de comprarlos. Y el que no pueda venir, pues siempre puede ver nuestra web, nauticarobinson.com, o nos puede escribir un email o llamar por teléfono, o como más cómodo le resulte. Pues así lo hacemos. Gracias una vez más por todo y hasta el próximo capítulo. Juan, un abrazo. Hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Desplegamos las velas y ponemos un rumbo al pasado para conocer de cerca los personajes ilustres que han contribuido a que nuestra historia esté repleta de grandes gestas. Porque hoy en las Españas de ultramar y sus exploraciones hablamos de Fernando Villamil. ¿Qué tal, Josu? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes aquí desde el Muga. Pues aquí estamos vamos a hablar de Fernando Villamil, asturiano del concejo de Castropol, aunque ahora pertenezca a Tapia, de Serantes nació. Bueno, os cuento. Fernando Villamil fue hijo, de una familia de Alga, y nació en 1845. Nació, como digo, en Castropol, en el concejo, en un pueblo. No era de tradición marinera, pero era de familia de Alga, y él empezó a estudiar náutica y comercio en Ribadeo, y luego ya matemáticas, porque quería llegar a ser piloto. Al final se presenta, hace los ejercicios digamos que eran necesarios para los exámenes, y entra en la Marina, en la Armada Española en 1861. Esa es, digamos que es el primero de los Villamil que es marino. En principio, como todos los que empiezan, pues empieza navegando de guardia, para ascender a guardia marina, y ya empieza su periplo voy a decir un poco rápido esto, va a la división que opera en Santo Domingo en 1863, que mucha gente quizá no conozca que, aunque Santo Domingo fue independiente, entre 1861 y 1865 volvió a ser provincia española por petición de los propios dominicanos, por muchas razones que tampoco es cuestión ahora, ¿no? Retornó a la corona española. Entonces, pues allí estuvo combatiendo, luchando y defendiendo en el vapor Isabel la Católica, en el vapor Velasco, etcétera. De ahí él, vuelve otra vez, tiene sus navegaciones, y vuelve a España. Después, en 1867, vuelve a Filipinas, donde allí tenía a su padre, que estaba deportado por temas políticos, que en la época como ahora, pero de otra manera, ¿no? Y allí navega en labores de vigilancia, etcétera, etcétera. Total que él va consiguiendo poco a poco, batiendo su experiencia, consiguen la Cruz Roja de primera clase en una serie de combates contra los piratas en las islas de Joló.
etcétera. Y luego de allí ya sale para España con 28 años, en 1863 llega allí y en España se hace cargo de profesor en la escuela naval que estaba en la fragata Asturias, la fragata flotante. De allí sale el 30 de julio de 1874, sigue de profesor hasta que se destina a Cuba. Todo esto, es decir, él va teniendo un desarrollo que era más, después ya un poco más en principio la docencia, pues él al fin y al cabo era un hombre también una parte de científico, ya que era matemático. Digamos que va pasando el tiempo y estamos en la época que se conoce como la paz armada, es decir, la época en la cual todos los países iban armándose, armándose aunque no había guerra. Después reventó esto en 1914. En esta época de la paz armada, todas las marinas estaban desarrollando, había una serie de escuelas, como la escuela francesa de torpederos y barcos más pequeños pero que ataquen, y otros que eran la escuela de los, ¿cómo se llama?, de los acorazados. Entonces, en España pasaba lo mismo, la Marina tenía una disminución en el número de sus barcos y los arsenales estaban repletos de barcos esperando reparación, y Villamil, pues con sus conocimientos y demás, expone sus ideas, y él es más bueno, pues sus ideas eran más hacia la escuela francesa de los barcos, de los buques pequeños y rápidos. Con esto él en principio empieza a diseñar y empieza a trabajar y propugna lo que es a partir del conflicto de las Carolinas, que eran de España, y el Imperio Alemán quería cogerlas para sus estaciones de carboneos. Entonces, bueno, pues empieza a trabajar en la posibilidad de un contratorpedero que pudiese no solo defenderse, sino atacar por sí solo. Y que hasta ese momento nadie era capaz de llegar a un diseño de buque que pudiese lograr esto. ¿Qué pasa? Bueno, pues entonces él, apoyado por el Ministerio de Marina, le dice que construya usted, le dijo el vicealmirante Pezuela, construya usted su destructor. Hizo su proyecto, que en principio sería un cazatorpedero, que se llamó destructor, y al final, pues bueno, no había capacidad de construcción en España y se trasladó a Escocia. Estuvo allí, consiguió con su tesón que se construyese lo que él ya no llamaba un cazatorpedero, sino bueno, le llamó el nombre de ese barco se llamaba Destructor, que luego, bueno, como todos sabéis, hay una categoría de buques que se llaman así. Cuando ya se hicieron las pruebas de mar con todas las bastantes potencias como Alemania, Francia o la misma Inglaterra, observando ese barco tan distinto en cierta manera de los torpederos habituales. En las pruebas de mar consiguió los 23 nudos. En los periódicos de la época y la prensa del mundo consideran aquello un verdadero y trascendental acontecimiento en la historia de las construcciones navales. Cogió la categoría de Villamil, cogió un nivel enorme, incluso bueno, la revista de Engineer le dedicó los grandes elogios. En la prueba definitiva, la madrugada del 24 de enero de 1887, sale de Escocia y a la mañana siguiente, con mal tiempo, está en Muros. Villamil entonces ya es comandante de su barco, el Destructor, que es el que dio origen a los famosos categoría destroyers, que son los destructores, porque todas las marinas empezaron a copiar este diseño. Total que en esta parte como tal ya le dieron incluso la Cruz Laureada de San Fernando, y volvió otra vez él estaba también empeñado en la formación. Mientras estuvo allí, consiguió comprar un buque escuela Nautilus, con el que después de traerlo a España logró que se diese la vuelta al mundo, la otra vuelta al mundo como luego se hace se sigue haciendo con el Juan Sebastián Elcano. Hasta ahí viene un poco la vida de este hombre. Hasta después fue fue más allá, en 1896 diputado por Ferrol, y fue de los que se convirtió en un político que podía mantenerse ahí, pero si os acordáis, en 1898 tuvimos el conflicto del Maine, la declaración de Estados Unidos, y él, que podía quedarse como diputado, dijo, bueno, yo tengo unos principios, y lo que hizo fue pedir otra vez el ingreso y embarcarse como comandante en uno de los destructores, que en este caso fue el Furor, porque era el Terror, el Plutón, el Furor. Bueno, pues el Furor fue en el que él se embarcó,
y desde allí los 3 destructores junto con la escuadra del almirante Cervera salieron hacia Cuba, y allí no voy a hablar de la batalla, por supuesto, que es otra historia, pero en aquella salió con el furor a toda máquina para enfrentarse a la escuadra superior británica, en la cual, bueno, pues él murió como un héroe. Fue un matemático, un diseñador y un hombre con principios, y además de todo era un asturiano de pro. Y esto es un poco la historia de Villamil, que junto con Ontoria de los cañones y con Peral de los submarinos, también podemos decir que, igual que se hablaba de la marina ilustrada del siglo XVIII, pues esta marina también era una marina científica, como eso, lo que digo, los cañones Ontoria, el submarino de Peral y el destructor de Villamil. Marino, matemático, también proyectó barcos y podemos considerarlo incluso como el diseñador del primer destructor de la historia, pero por encima de todas estas cosas era un hombre con principios y un asturiano de pro, como nos dice Josu. Hoy hemos hablado de Fernando Villamil, ha sido protagonista en las Españas de ultramar y sus exploraciones, pero quedan muchos personajes ilustres de los que hablar, Josu, así que te esperamos aquí dentro de 15 días. Pues aquí estaremos. Un saludo a todos. Un abrazo fuerte, cuídate. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. El pasado fin de semana, un total de 9 veleros navegamos de Gijón a Ribadesella con viento fresco del oeste-noroeste, sobre todo a media mañana, y olas que superaban en ocasiones los 2 metros. Cuento esto porque en determinadas condiciones de mar, la entrada en Ribadesella puede complicarse hasta extremos que llegan a ser peligrosos. Se trata de un puerto de interior, donde desemboca el Sella, a donde llegan los piragüistas tras cubrir el recorrido del famoso descenso internacional del río. 2 barcos tuvieron que aguantar a la capa a que el horario de marea fuese propicio para la entrada a puerto. Los próximos minutos hablamos con Roberto Bucetas de las precauciones y técnicas más adecuadas a la hora de afrontar situaciones como esta, en la que la entrada a puertos interiores puede complicarse. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenos días. Ríos y puertos de interior, una combinación que, bueno, conviene tener en cuenta, sobre todo en esas zonas como desembocaduras y estuarios, que son zonas de riesgo en condiciones de mala mar, ¿no? Sí, lo primero, bueno, son los que se pueden conocer con puertos con barra, ¿no? Que tengan barra. Normalmente suelen ser puertos que tengan río, que tengan una ría, la cual va acumulando sedimentos, va acumulando arena, y bueno, en la entrada, y al bajarla, disminuir el calado, pues bueno, puede llegar a romper la mar en lo que se llama la propia entrada, la propia barra, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, que si tienen río y la corriente del río, pues bueno, también si la cosa está complicada por la propia barra, pues a veces también nos dificulta la propia entrada si la corriente está bajando, y si hay, por ejemplo, alguna avenida de agua porque ha habido lluvias recientes, y que la bajada del río sea importante, ¿no? Entonces hay que tener una serie de precauciones a la hora de las entradas en estos puertos, ¿no? Sí, sí. Aquí en Asturias hablamos de Ribadesella, pero bueno, pues similar a Ribadesella puede ser igual de complicado, difícil entrar en San Esteban de Pravia, entrar en el Puntal también tiene dificultades, incluso Gijón con temporal y con mal tiempo por el invierno puede llegar a cerrarse porque puede llegar a formar barra. Normalmente la barra suele formar en bajamar o con poca marea, ¿no? En pleamar normalmente casi todos los puertos suelen estar limpios, suelen no tener problema lo que es la entrada. Y si bueno, por el norte de España tenemos muchos puertos con barra. Zumaya puede ser uno de los puertos así con más significativos, que hay vídeos por ahí espectaculares de barcos entrando, saliendo con problemas en lo que sería la barra, ¿no? Uh-huh. Después, lo primero, si vamos a entrar en un puerto que tiene problemas de barra, pues tenemos que informarnos. Tenemos que informarnos, saber cómo es la entrada en ese puerto. Pues habrá que mirar, leer, documentarse, derroteros, guías. Muchas veces llamar al propio puerto. En ese puerto habrá un puerto deportivo. Pues si hablamos con el puerto deportivo, decir, oye, ¿cómo estará o cómo está la barra? ¿Y por qué? Porque la documentación que podemos encontrar, que es la acumulación de arena, pues se mueve, no es fija. Muchas veces esos tómbolos de arena pues se van moviendo, y a veces la entrada está más pegada al muro, a lo que sería la escollera, o está más pegada un poco hacia la mar. Entonces hay que preguntar y a veces pues bueno, pues documentarse un poco al respecto, y que nos recomiendan, porque muchas veces la documentación o la propia carta o el derrotero no está diciendo la entrada, y a veces pues esa entrada está un poco modificada. Suelen tener enfilaciones
suelen tener boyas marcando un poco lo que es la entrada y, bueno, respetar escrupulosamente todo lo que sería ese balizamiento, ¿no? Y informarnos también, bueno, pues si vamos con una travesía con destino a un puerto, y pues igual tenemos que buscar puertos alternativos, porque a veces llegamos al puerto y no podemos entrar, y si está la entrada rompiendo la barra, pues no debemos entrar, no deberíamos entrar. Pues oye, puertos alternativos, pues bueno, si estamos en travesía, pues podemos buscar alternativa a Lastres, que lo tenemos cerca. Si estamos en Esteban de Pradera, pues podemos buscar a Avilés, que lo tenemos cerca. Bueno, tener un poco preparado ese plan de viaje, preparado esa travesía. No salir a la aventura, que salir a la aventura a veces normalmente siempre depara a veces situaciones un poco comprometidas, ¿no? Centrándonos un poco en lo que es la propia entrada, una norma básica en entrar en puertos con barra es de media marea hacia arriba, es decir, con la marea entrante y de media marea hacia arriba. ¿Por qué? Porque si tocamos por cualquier circunstancia, porque bueno, en esos sitios solo está comprometido lo que es la sonda, el calado, siempre al subir la marea no vamos a tener problemas. El problema es que lo hacemos bajando la marea y un poco que toquemos y quedemos un poco varados, pues vamos a tener un problema serio. Vamos a tener un problema serio porque vamos a quedar varados en un lugar en el cual, pues bueno, las condiciones de mar no son favorables y el barco puede correr riesgos graves de su propia integridad, ¿no? Y al igual que la tripulación muchas veces, ¿no? Hay que, antes de acometer la entrada, pues observar la barra 2-3 veces, la serie. Las olas no vienen en un movimiento uniforme, vienen por series y te vienen normalmente es unas 3 olas que suelen ser más grandes que el resto de lo que sería la mar que hay en ese momento. Pues observamos 2-3 veces la serie y vemos un poco si rompe o no rompe. A lo mejor viene la serie y está limpia la entrada y podemos acometer la entrada sin más problema, ¿no? Sonda, bueno, tener la sonda conectada, saber en cada momento el calado que vamos a tener, aunque bueno, de poco nos sirve cuando estamos viendo por popa, mirando para popa por el rabillo del ojo y vemos la ola que viene y que la vemos que va a romper. En ese momento la sonda va a ser ya... Es tarde, en ese caso es tarde, ya llegamos tarde. Mantener la estabilidad de rumbo. Si vemos que está un poco viniendo la serie, mantener el rumbo popa a la mar, ¿vale? La ola lo que nos va a hacer, aunque llegue a romper, vamos a surfearla. Pues la surfeamos y salimos. Y nos mete, en ese caso nos mete dentro de lo que sería el puerto. Lo peor de todo es tener un poco inestable el rumbo y que esa primera hora nos pueda atravesar. Claro. Y que no nos dé tiempo a responder y que volver a poner la popa a la mar y la segunda ola pues nos envuelve, nos enrolla y nos puede incluso hasta tumbar. Entonces, una persona a la caña esté muy concentrada en lo que está haciendo y que tenga, que tenga firmeza en lo que sería mantener el rumbo, porque lo más importante es eso, no atravesarse a la mar en esas circunstancias, ¿no? Es una de las cosas más importantes. Si contamos con barcos ya motoras, no barcos de vela, que tengan cierta velocidad, pues se puede mirar y contar y cronometrar la serie. ¿Cuánto tarda en venir la siguiente serie? Pues oye, nos tarda 20-30 segundos. Pues oye, en 20-30 segundos, si tengo un barco que tiene máquina, me cuelo entre serie y serie. Esas cosas ya estaríamos ya buscando cosas un poco comprometidas, cosas que no deberíamos hacer. Un barco que da una velocidad de 5 nudos, 6 nudos, pues va a trabajar la velocidad de la mar, de las olas, es mucho mayor que la del propio barco. Entonces, podemos comprometer que nos pille la ola, la serie en el medio de la barra, ¿no? Ya. Importante, pues si hay que esperar, esperamos a que suba la marea, a que sea la pleamar. Esperamos a la pleamar y a la pleamar entramos, ¿vale? Es una de las cosas que tenemos que tener presente, ¿no? Y sobre todo, evitar atravesarse, ¿no? Un barco que está atravesado en una rompiente, ese barco, va a tener problemas, va a poder tener problemas serios, ¿no? Lo cierto es que estamos hablando de situaciones en las que el escenario se vuelve endiablado, ¿no? Porque por un lado estamos hablando de que nos coincida en bajamar con oleaje y la corriente del río. No sé qué más se puede pedir.
Ya eso. Pues todas esas cosas tenemos que evitarlas nosotros. Claro. A poder ser que la corriente, la marea esté subiendo, estando subiendo, pues bueno, vamos a tener menos posibilidades de que rompa, tenemos que observar que podemos entrar, a lo mejor es que no podemos entrar en pleamar, y si no se puede entrar, no se puede entrar, no podemos luchar contra la naturaleza. Está claro. Pues bueno, pues estos puertos alternativos, o dar la vuelta para el puerto de salida, pero bueno, tengo pensado ya que, mira, si no podemos entrar en Ribadesella, pues entramos en Lastres, que es un puerto que está relativamente cerca. Sí, se puede complicar mucho las cosas, y en la situación que me estás comentando de Ribadesella, bueno, pues es un clásico que todos los años aparecen en la playa, pues 2 o 3 barcos. Así es. Un clásico, Sí, un clásico. Eso no es una cosa que sea novedosa en esas circunstancias. Y a veces queda todo un susto y otras veces, pues bueno, desencadena, pues bueno, circunstancias que pueden ser de mayor gravedad, ¿no? Para lo que sería la embarcación o la tripulación, en este caso, ¿no? Sí. Y bueno, siempre es bueno tener un buen seguro, ¿eh? Sí, Un buen seguro con asistencia, con coberturas de asistencia y remolque, ya lo hemos comentado más de una vez, es importante tener un buen seguro si andamos arriesgándonos y jugándonos el tipo con estas entradas, que no deberíamos hacerlo, ¿eh? No hay que correr riesgos innecesarios, una de las máximas en seguridad, ¿no? Hablando de la mar. Bueno, pues Ribadesella es un ejemplo, pero seguro que nuestros oyentes conocen casos concretos en el Cantábrico, como hemos dicho nosotros, como hemos comentado, y también seguramente en el Mediterráneo, ¿no? Ríos, estuarios o desembocaduras, zonas de acceso a puertos de interior especialmente sensibles a condiciones de mar desfavorables, lo que las convierte en áreas que conviene conocer, y si la cosa está fea, pues mejor no atravesar. Con Roberto Bucetas hemos hablado de las precauciones a tener en cuenta en este tipo de situaciones. Roberto, gracias, como siempre, por tus comentarios. Nos volvemos a escuchar en 15 días. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Volvemos en 15 días con más contenido náutico. Recuerda que si los de hoy te han gustado, puedes compartirlos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlos. Volvemos, como decimos, en 2 semanas. Hasta entonces, adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.